Buenas tardes. Hoy hicimos un pequeño análisis con unos pequeños datos que nos pasaron. Voy a compartirles un poco para que puedan ver. Entonces, vamos con un análisis de engorde y producción. Un momentito, le comparto la pantalla. Bueno, este es el análisis de engorde y producción que hicimos, donde aquí, por ejemplo, podemos ver los ingresos totales. Tenemos un análisis por cantidad de animales por categorías. Tenemos un análisis de días de producción por categoría, ganancia diaria de peso por categoría, ganancia total de peso por categorías. También tenemos un peso máximo esperado y el final que tuvo el cierre eh, cuando se hizo otra vez el pesaje por categorías otra vez. Tenemos una distribución en porcentajes de los pesos finales por categorías. Tenemos una distribución en caja de bigotes, donde tenemos un máximo, un mínimo, un promedio, y tenemos los ingresos estimados. Lastimosamente no tenemos datos sobre los costos, pero es un pequeño ejercicio. ¿Qué hicimos nosotros? Aquí sacamos de esta base de datos, donde por ejemplo podemos ver que tenemos el ID del animal, una categoría, sus pesos iniciales, sus pesos finales, el precio por kilo, una fecha de ingreso que se le dio, una fecha de salida, al final se le hizo el peso, la ganancia de peso, la duración en días, la ganancia diaria, un valor estimado, un peso máximo esperado, que eso sacamos de una matriz, relacionamos con una matriz, la diferencia, cuánto faltó, por ejemplo, para llegar al peso, unos semáforos donde hicimos, por ejemplo, que si es que se llegaba al peso o sobrepasaba, nos marque en verde. Si es que no se llegaba, que nos marque en rojo. Pusimos 5 puntos de diferencia para que nos marquen amarillo en el semáforo. Y por ejemplo, un texto que nos diga cuánto se pasó en kilos o cuánto falta para llegar. Entonces, de esta base de datos que hicimos, nosotros la base de datos teníamos desde aquí hasta aquí. Entonces, perdón, desde aquí hasta aquí. Fuimos calculando estas cosas, estas diferencias. Hicimos relacionando ciertas celdas con ciertas matrices y después también aquí hicimos unos cálculos. Entonces lo que hicimos aquí fue un análisis donde viene el total de ingresos, que viene ya de aquí los valores estimados, y la cantidad de animales serían por categorías, o sea, cuántos animales, cuántos novillos tengo aquí, cuántas vaquillas tengo aquí, y así sucesivamente. Le colocamos segmentadores por categorías y por mes para ver un poco las variaciones que va a tener. Entonces, si yo voy filtrando, por ejemplo, novillo, me muestran solamente los datos del novillo. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, que novillo tenemos cantidad de 5, tenemos día de producción 152. Aquí, por ejemplo, vemos que la ganancia diaria por la categoría de novillo fue de 6,38 por día, 6,38 por día tuvo el novillo de ganancia de peso. El peso total de los novillos dio un valor estimado de 970. Y aquí, por ejemplo, vemos, por ejemplo, que el valor estimado de ventas de los novillos son de 41.760.000. Aquí tenemos la llamada de datos. Pues también tenemos aquí 460
que era peso, su peso máximo esperado. Su peso final fue de 500. Y aquí la distribución que justamente está mostrando de los novillos. Y aquí la caja de bigotes tenemos por las categorías. Si le filtramos aquí los toros, vemos un poco también las variaciones. Podemos filtrarlo por vacas o por vaquillas. También voy a quitarle todos los filtros para que vuelvan. Si vemos por mes, entonces vemos, por ejemplo, que estos fueron los movimientos en cuanto a vacas y novillos en el mes de enero. Estos son los porcentajes de distribución. Las cantidades fueron estas, que dice, por ejemplo, que las vacas hubo 1 y los novillos también 1. Aquí, por ejemplo, tenemos una variación de 152 kilos, perdón, 152 días de producción de ambas categorías. La ganancia, por ejemplo, en la vaca fue de 0,69 y aquí, por ejemplo, en los novillos fue 1,05. Aquí, por ejemplo, tenemos que la ganancia total de peso en los novillos fue de 160 y en las vacas fue 105 kilos. También vemos, por ejemplo, aquí que el valor esperado, por ejemplo, en la vaca, casi se llegó entre los totales de los animales, casi se llegó al peso ideal, que era 600, se llegó a 585. Los novillos, por ejemplo, tenían el peso máximo esperado de 500, se llegó a 450 en el mes de enero. Si vamos por el mes de febrero, por ejemplo, vemos estas variaciones, aquí donde, por ejemplo, la vaquilla, por ejemplo, eh, superó el peso esperado. El peso esperado era de 400. Aquí, por ejemplo, tenemos que los toros tienen un 70% en distribución, las vaquillas tienen un 30%. En el mes de febrero, por ejemplo, el valor en ese mes fue de 13.950.000 para los toros y la vaquilla de 7.344.000. Así si vamos por agosto, vemos, por ejemplo, entre los toros, el valor máximo esperado fue de 1.000 kilos, se llegó a 930. El valor máximo esperado de las vaquillas fue 400 y se llegó a 370. Y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, vemos que en el mes de agosto tuvimos 1. La ganancia diaria, por ejemplo, por la vaquilla fue 1,05 y aquí el toro fue 1,38. Entonces nosotros vemos que con todos estos filtros, por ejemplo, podemos ir analizando, sea por categorías o por mes. Entonces todo eso podemos verlo así. O podemos filtrarlo aquí tal, donde también tenemos unos promedios, ya sea por categoría, como la ganancia de peso en promedio, duración de días, ganancia diaria y su valor estimado. Entonces podemos hacerlo de esta forma o podemos hacerlo directamente desde gráficos para ver de forma visual que nos sea de forma más representativa. Saludos, espero que les haya gustado. Fuerte abrazo.